Hoy vamos a hablar de un conflicto que literalmente le cambió la cara al mundo moderno. Nos referimos, claro, a la Primera Guerra Mundial. Muchos la conocen como la Gran Guerra. Y es que entre 1914 y 1918 no solo se movieron fronteras, se derrumbaron imperios enteros y quedó una herida, una cicatriz que la humanidad siente hasta hoy. Para que nos hagamos una idea de la escala, empecemos con este número. Más de 16 millones. Pensemos en eso por un segundo. Ese es el cálculo de muertes entre soldados y civiles. Es una locura. Una cifra tan pero tan grande que la pregunta es inevitable. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar un poco en el tiempo. A ver, a principios del siglo XX, Europa no era para nada el lugar tranquilo que uno podría imaginar. Era todo lo contrario, un continente súper tenso, lleno de piques, de rivalidades, como si todos estuvieran caminando en la cuerda floja. Era tal cual un barril de pólvora a punto de estallar. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Y es que el continente estaba, de verdad, partido a la mitad. Por un lado teníamos a la Triple Entente. Ahí estaban Francia, Rusia y el Reino Unido. Y del otro lado la Triple Alianza, con Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y ojo, no eran simples acuerdos de nos llevamos bien. No. Eran pactos militares súper serios. Si le pasaba algo a uno, los otros tenían que saltar. Una red peligrosísima. Ok, entonces, para resumir, había como 4 grandes motores que estaban empujando a toda Europa al precipicio. El primero, un nacionalismo extremo. Esta idea de mi país es el mejor y punto. El segundo, el imperialismo. Una competencia feroz por ver quién se quedaba con más colonias y más recursos. El tercero, el militarismo. O sea, todos los países armándose hasta los dientes. Y el cuarto, lo que acabamos de ver. Este sistema de alianzas que era como una telaraña. Si se movía un hilo, temblaba toda la red. Con un ambiente así de tenso, así de cargado, solo hacía falta una cosa. Una sola chispa. Un incidente, por pequeño que pareciera, para que todo se incendiara. Y esa chispa, bueno, saltó en un lugar llamado los Balcanes. Y aquí está. Este es el momento exacto donde cae la primera ficha del dominó. Sarajevo, 28 de junio de 1914. Una fecha y un lugar que se quedarían grabados en la historia como el inicio de una catástrofe global. ¿Y quién estaba ahí? Bueno, la figura clave de ese día fue el archiduque Francisco Fernando. Pensemos en él como el futuro emperador, el heredero de todo el enorme imperio austrohúngaro. Y lo asesinan. Lo mata un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Pero esto no fue un simple asesinato, ¿eh? Fue la excusa perfecta que Austria-Hungría estaba buscando para lanzarse contra Serbia. Lo que pasó después fue increíblemente rápido. En serio, es alucinante cómo se descontroló todo. En poco más de un mes, un problema que era local, de los Balcanes, se convirtió en una guerra en toda Europa. Miren la secuencia. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Entonces Rusia, que era amiga de Serbia, dice un momento y moviliza su ejército. Ahí salta Alemania, aliada de Austria-Hungría, y le declara la guerra a Rusia. Y de paso a Francia, que era aliada de Rusia. ¡Pum, pum, pum! El efecto dominó en plena acción. Y lo más loco es que al principio casi todos pensaban que esto iba a ser rápido. Un par de batallas y para Navidad todos en casa. Decían, qué equivocados estaban. Por completo. Lo que empezó como una guerra de verano se convirtió en una pesadilla de 4 largos años que nadie, absolutamente nadie, había previsto. Básicamente, la guerra se peleó en 2 escenarios gigantes. Por un lado, el frente occidental, en Francia y Bélgica. Ahí la cosa se estancó y se convirtió en esa imagen clásica de la guerra de trincheras, una carnicería estática. Pero luego estaba el frente oriental. Ese era enorme, mucho más móvil, pero igual de terrible. Batallas gigantescas entre alemanes y austrohúngaros contra los rusos. Y si hablamos de las trincheras, es que es difícil hasta de imaginar. La vida ahí era un infierno en la tierra. Piensen en un paisaje de puro lodo. Ratas por todos lados, enfermedades y el sonido constante de la artillería, el miedo de que el próximo proyectil cayera sobre uno. Un horror de verdad, un trauma que marcó a una generación entera. Es que esta no fue una guerra como las de antes, fue la primera gran guerra industrial.
Y eso significa que la tecnología se usó para matar a una escala nunca vista. Las ametralladoras, por ejemplo, podían barrer con cientos de hombres en minutos. La artillería pesada literalmente borraba el paisaje. Y ni hablar de las nuevas herramientas de guerra. Gases venenosos, los primeros tanques, los aviones, nuevas formas de sembrar el terror. Y aunque pensamos en Europa, la verdad es que esto fue mundial. Hubo combates en Oriente Medio, en África. Los grandes imperios trajeron a millones de soldados de sus colonias para pelear. Por eso se llama Guerra Mundial. Y el momento clave, el que de verdad cambió el juego, llegó en 1917. Ahí es cuando entra Estados Unidos a la guerra, y la balanza, se inclinó de forma definitiva. Finalmente, en 1918, la guerra termina, pero no pensemos en un final feliz con todos dándose la mano, para nada. Lo que vino después fue un terremoto político, un sismo que cambió el mapa del mundo, y lo cambió para siempre. El impacto fue brutal. Miren esto, 4 imperios gigantes, de esos que habían estado ahí por siglos, se derrumbaron. ¡Puf! Desaparecieron. Hablamos del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Alemán, del Imperio Otomano y del Imperio Ruso. Y de sus ruinas, claro, nacieron países nuevos, pero también nacieron un montón de problemas nuevos. El acuerdo de paz oficial fue el famoso Tratado de Versalles. Pero fue una paz muy controversial. ¿Por qué? Porque le echó toda la culpa de la guerra a Alemania. La obligaron a aceptar que fue la única responsable, a pagar una cantidad de dinero impagable en reparaciones y a reducir su ejército a casi nada. Muchos dicen que en vez de asegurar la paz, lo que hizo este tratado fue plantar las semillas de la siguiente guerra. Y aquí viene la gran ironía. A esta guerra se la llamó la guerra para acabar con todas las guerras. ¡Qué nombre, ¿no? Lleno de esperanza. Una esperanza que, como la historia nos demostró muy pronto, no se iba a cumplir para nada. Y para cerrar el círculo, volvamos a los números, porque el costo humano total es simplemente devastador. Si juntamos muertos y heridos, la cifra se dispara a más de 37 millones de personas. Pensemos en eso, una generación completa marcada, destruida física y psicológicamente. Al final, la Gran Guerra no solucionó nada. De hecho, creó problemas nuevos y peores. Toda la rabia, todas las tensiones que quedaron flotando en el aire, nos llevaron derechito a la Segunda Guerra Mundial solo 20 años después. Y eso, claro, nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy. Viendo lo frágil que puede ser nuestro mundo, ¿hemos aprendido de verdad algo de ese efecto dominó? ¿Hemos entendido la lección de esa primera ficha que cayó en Sarajevo?